Hola, soy Samuel y este es un video recontra improvisado porque tenía muchas ganas de grabar algo. Y nada, hace mucho no grabo porque el año pasado cursé como 6 materias de la facultad y la verdad que no tenía tiempo para nada. Por suerte aprobé todo, así que nada, estoy hace como 2 meses de vacaciones y todavía me queda un mes y pico. Así que nada, por suerte me llegó un trípode hermoso que tiene unas re ganas de usar y de paso hablar de lo que estoy aprendiendo de tradicional, porque yo soy un artista digital, tipo todo el tiempo dibujo en digital y hasta los 19 20 años como que dije, ¿para qué voy a aprender tradicional si no me importa? Y solamente dibujaba bocetitos o cositas así. Hubo una época cuando era más chico que dibujaba cosas como más trabajadas, pero la verdad que medio que me aburría. Va a haber ruido porque vivo sobre una avenida. Cuestión que entre el año pasado y este año como que le agarré el gusto de tanto hacerlo en la facultad y por comprar materiales. Tipo con lo que estuve haciendo de comisiones pude juntar para comprar un par de materiales y la verdad que me cambió un montón y me dieron unas re ganas de dibujar en tradicional. Nunca sentí tanto amor dibujando en tradicional como en digital. Así que nada, voy a mostrar todo lo que estuve haciendo. Bueno, lo que voy a mostrar son algunas prácticas y cositas secretas que estuve dibujando en todas las vacaciones, más o menos desde diciembre hasta ahora. Y lo que estuve usando fueron estos materiales, que son unos pasteles de la marca, dice la cajita Master Pastels, pero tenía una marca, acá está, Maries. Vienen esos colores y la verdad que con esto ya haces un montón, así que nada, está buenísimo. Después usé estas acuarelas que vienen, ya me olvidé cuántos colores, creo que 24 colores. Y sí, 24 colores. Y son de la marca Coinor. La verdad que me arrepiento de no haber comprado más colores, pero bueno, no sabía si iban a salir buenos y encima se me estaba gastando el blanco. Solamente pinté con acuarelas en pastilla y me gusta el formato porque es fácil de usar. Muy lindos colores. Con esto estuve pintando en acuarelas y haciendo dibujos en pastel con los pasteles. Y nada, la verdad que de 10. Se supone que son como de buena calidad porque salieron bastante caros. No sé, por ahí alguien que sepa más va a decir no, son una poronga, no sé qué, pero la verdad que se sienten bastante bien. Y nada, me recibieron para dibujar y eso. Bueno, lo que estuve haciendo es más que nada prácticas afuera porque no sé qué me pasó. Que igual yo no tengo mucha creatividad, pero mi creatividad siempre sale de hacer caras y eso. Tengo como eso característico en mi estilo que hago como caras re locas. Bueno, tampoco tanto, pero como hago caras medias cartoon y eso. Y no tenía creatividad para nada, tipo, no me sentía que me salía todo como muy normal. Y yo sé que eso me pasaba porque en la facultad tanto dibujar modelo vivo o cosas tipo que ves, tipo bodegón y eso, como que perdés, o sea, a mí me pasó que perdés un poco la creatividad. Porque estás acostumbrado a dibujar lo que ves. Entonces dije, bueno, o sea, si bien podría haber hecho otra cosa como ver películas o algo de eso para inspirarme, como que dije, voy a seguir dibujando lo que veo y listo, porque ahora me siento bien así. Y para seguir practicando y por ahí poder aplicar algo de lo que aprendí en digital o en mis dibujos personales. Así que nada, hice eso, tipo, practiqué colores, los materiales y todo eso con cosas que veía. Así que practiqué plantas y algunos escenarios más que nada. Acá hice como varias prácticas chiquititas igual con la acuarela. Esta creo que es la primera que hice, que es cuando hice unas plantas que me salieron como el orto, porque creo que fue el día que compré las acuarelas o unos días después, la verdad que no me acuerdo. Y nada, me recostó usar las acuarelas. En ese momento no sabía manejar este papel y no sé si es bueno o es malo. Al principio no me gustaba, pero ahora medio que ya me acostumbré, así que no sé. Después practiqué en un lugar que se llama la Frikioteca, que me encanta, que es como un... No sé, es un lugar para jugar juegos de mesa y eso acá en La Plata, que es hermoso. Y dibujé una pared de ese lugar con violetas y otros colores como para practicar cómo usar eso y un pincelito, que ahora lo muestro. Este pincelito que está re sucio. No sé, igual lo limpié, pero como que medio que quedó manchado igual. Que es de esos que apretás y sale el agua en la punta y pintas con eso. Me compré lo barato, me salieron 3.000 pesos en una librería. Y la verdad que está bastante bien. Me molesta la punta un poco que está como dividida en algunas partes. Pero la verdad que me viene de 10, o sea, no tengo quejas.
si quiero hacer obras como más grandes sí uso otros pinceles, pero este para estar afuera, la verdad que de 10. Y este último es una parte de Parque Saavedra, de acá La Plata, que la pinté medio así. La verdad que lo pinté medio bajo presión. Porque me acuerdo que vino una persona a hablarnos cuando estábamos dibujando con mis amigos de la facultad. Y medio que, no sé, me dio nervios, así que empecé a hacer cualquier cosa, así que los resultados son dudosos, pero bueno, es una práctica. Después otra práctica que hice es esta, que también en Parque Saavedra, que es una casa que hay como adentro del parque que está medio abandonada. Y nada, practiqué. Primero pinté sin... Las líneas se las haré después, porque no me había gustado cómo quedaba. Nada, como así, sin línea. Y creo que la verdad quedó bastante bien. Y después, ese mismo día, en la noche, me fui a Punta Lara. Y quise pintar solamente con... O sea, quise hacer la forma del escenario solo con pintura, pero la verdad que no me salió un carajo. Porque me recostaba manejar la acuarela. Todavía me cuesta igual. Lo intenté solucionar con líneas, la verdad que quedó bastante. No se parece para nada al lugar donde estaba, pero bueno, ¿qué se le hace? Después... Otra práctica que hice, que eran más plantitas, que claramente no sé manejar la acuarela todavía acá. Un Martín Sirio, porque sí. Es como que no sé manejar la acuarela con plantas, pero con caras un poquito sí, no sé por qué. Y después, atrás, pinté una Sayori, que me encanta cómo quedó. Que lo pinté todo con rositas, un poquito de marrón y eso. Y las líneas más violetas son con lápiz de color ya, como para remarcar. Y estos puntitos blancos son con esto que es como un marcador acrílico de Sharpie. Está bueno, me regaló una amiga, pero la verdad que recomiendo. Después tenía otros dibujos. Bueno, este que es Ayanos, creo que se llamaba, de Yandere Simulator, que es como un redibujo de... Un dibujo que hice en digital cuando era más chico. La cara me había quedado pintada más linda, pero la cagué y nada, la quise arreglar dándole como un sonrojo de sangre, no sé. Está todo en acuarela y los puntitos blancos están con el Sharpie ese que mostré. Después, un día me fui a un río, creo, que se llama La Municipal, y había un auto estacionado con todas plantitas y dije, qué estético, lo voy a pintar, y lo pinté. Y las líneas negras esas las hice con un marcador, marcador biselado. Bueno, después lo otro es como todo bastante experimental, porque estas hojas, en realidad era una hoja grande de creo que 60 por 70 o menos, no sé si era tan grande, pero lo usé para un trabajo de la facultad que me quedó horrible. Tengo fotos, pero la verdad que me quedó tan feo que dije, che, al pedo guardarme esto, mejor lo aprovecho y lo corté en varias hojitas más chicas como para hacer prácticas de acuarela y eso, y no comprar otras hojas porque esa era la única hoja de acuarela que tenía, pobreza. Y sobre lo que había quedado de el trabajo, yo pintaba para probar cómo era el color y después como medio que lo intervine como para hacer una obra. Y nada, quedó bastante interesante. Bueno, primero muestro esto, que esto es una práctica también en ese lugar, La Municipal, que no me salió, pero porque le hice al revés. Tipo, hice primero las líneas y después el color y como que se borró todo, no sé. Y esto es en la Friquioteca. Esto es una mitad turbia del juego Homicide. Hice varias cosas de Homicide porque hace poquito lo jugué y la verdad que me encantó. Y acá tengo otra mitad que me gustó, siento que... Esto fue el mismo día. Claramente arranqué como el orto. Y después había hecho otra que estaba horrible. Acá atrás, esta. Que no sé, me recostaba, no sé por qué. Es como que cuando salgo afuera y hablo con gente me cuesta mucho dibujar, pero a la vez no. O sea, me cuesta dibujar cosas nuevas, porque yo nunca había dibujado la mitad. Pero después si son cosas que ya sé, tipo, o sé eso, no pasa nada. Y este es Phoenix Wright, del juego ese de Ace Attorney, creo que se pronuncia, no sé. Porque salió un nuevo capítulo de Loquendo Bright, así que lo tuve que dibujar. Después están las partes que dije que usé, que son parte del trabajo. Hay abajo de estos dibujos como una cara pintada en gris, que nada, dije, bueno, voy a usar las partes grises para pintar encima, no sé, flashear formas y caras y eso. Acá hay una parte de esa cara que pinté para el trabajo de la facu. Y acá formas que yo veía. Este me re gustó, me gustó esta cara especialmente. Y esta fue la hoja que yo usé para probar los colores, que quedó como recolorida, entonces dibujé por encima. Y acá después yo pinté esto, lo pinté yo después.
aprovechando la cara que ya estaba. Igual no me gustó mucho, pero bueno. Pero esta parte sí, me gusta un montón. Creo que no hay nada más de estas hojas. Después de acuarela seguía haciendo un montón. Bueno, después están los dibujos con pastel. Y no sé en qué fecha hice esto, lo debo tener en mi Instagram. Pero esto lo hice en una hoja 4 común, como para probar. Y la verdad que me gustó un montón. Está basado en la tapa de un álbum de una banda que no me acuerdo el nombre, después lo busco. Esta es Mío C Clarisa. Me olvidé los anteojos, pero me gustó como quedó, así que no se los puse. Y nada, es todo con pastel. Las líneas son con lápiz negro, tipo lápiz de color negro. Y el fondo es una hoja negra, porque corté esto que dibujé en la hoja 4 y lo pegué en una hoja negra como para que quede más piola. Y esto lo hice también con los mismos lápices de la marca del lápiz negro este, pero en la hoja negra y nada. Después hice otros dibujos en pastel en este blog. Por eso digo que compré un montón de materiales nuevos que me re inspiró. Tipo, me re gustó comprar y usar todo. Vieron que siempre como que los sketchbooks más o menos de este tamaño que tienen hojas buenas están como, no sé, 7.000 pesos y te traen 15 hojas, 20 hojas. No sé, me da una bronca porque son re poquitas hojas, yo las gasto enseguida. Así que vi este que decía 40 hojas, estaba abajo de todo y creo que me salió, no sé si menos de 4.000 pesos o 4.000 y pico, pero re barato. 40 hojas por eso y son buenas hojas. Me molesta un poco la textura, pero siento que es buena. Depende, creo que depende de la persona, porque la verdad como que estoy medio con este, como que no sé, pero la verdad que está bastante bueno, o sea, re va. Se ve muy hermoso todo en este papel, pero no sé si aguanta. Habría que ver. Esto creo que fue lo último que hice en esto, que es todo con el marcador biselado ese de... Es un marcador biselado de Plantec, creo que está buenísimo. Y también usé uno de Travi, creo que era la marca, que también muy buenos los dos, la verdad que recomiendo. Esto lo hice en el Bosque de La Plata, una parte, porque tenía ganas de dibujar como fondos y practicar y ver cómo se estiliza con ese marcador. Y después tengo un montón de otros dibujos que hice, que esto es como la primera hoja que lo usé para practicar, a ver qué onda. Acá usé el pastel, que quedó horrible. Esto lo vi y dije, con razón es tan barato el blog, pero después me dio que cambió mi opinión. Acá probé el lápiz, que lo tuve que remarcar varias veces porque como que se borra. Para mí se ve re lindo el lápiz acá, pero no resiste demasiado. Probé también lápiz de color, crayón, no es para acuarelas. El blog específicamente no dice acuarelas, pero yo lo quise probar igual y no. La verdad que no sirve para acuarelas. Después para fibrón y eso sí. Bueno, estos más pastel. Están remarcados acá con el fibrón biselado, que gracias a esto caer uno de mis fibrones biselados, por cierto. Y esto remarcado con el lápiz de color. Pero nada, fue como para probar los materiales y ver qué onda. Y atrás, en la friquioteca, dibujé una Miku, la Miku tipo bicho, de esa colaboración que salió entre Pokémon y Miku, que había diseños de entrenadoras de Miku muy buenos con todos los tipos buenos. Primero delineé todo con el marcador y después le pasé el pastel. Y nada, me gustó bastante, o sea, es como que la hoja le da una textura que está buena, no sé. Después hice esto, que no sé si me gusta mucho, porque no se acerca a lo que pensaba. Y nada, está media mal dibujada la mano, pero bueno, algo es algo. Me gustó la paleta de colores, pero hasta ahí. Y atrás de este tengo como prácticas de unas plantas que estuve viendo. Y nada, qué sé yo, como para practicar. Después redibujé un dibujito que había hecho cuando tenía creo que 15 o 16 años, no me acuerdo la verdad. Nada, como para seguir practicando con el marcador ese y los pasteles. Y la verdad que me re gustó. Acá siento que aprendí a usar pasteles y el marcador ese. No sé, me gustó. Y atrás... Por eso digo que este pastel es como que... Esta hoja como que... Me encanta y a la vez no. No saben lo de fijador que le pasé a esta hoja. Y no se traspasa. Por ahí sí un poco si lo pones bien a la luz, pero no se traspasa. O sea... No se ve. Y nada, esto también es un redibujo de un dibujo viejo que hice. Que nada, hice con pastel y otro marcador. Este no es el biselado, creo que se nota. Es uno que es como medio punta pincel o punta fina, no sé cómo se diría. Pero nada, está bueno también.
de la marca Travi. Después lo último que tengo son estas dos hojitas que me prestó una amiga de la facu. En una usé los pasteles al óleo, creo, de ella, para probar la hoja. Se la rebanca esta hoja, la verdad que está muy buena. Me olvidé de preguntarle qué era. Y después usé acuarelas que también se la rebanca con las acuarelas. Bastante bien quedó. Encima es re dura este papel, me encanta, es hermoso. Y en la parte de atrás hice una mita, una cool mita, o la mita con gorra. Me encanta. Después otra vez estuve haciendo otras prácticas, pero ya en una hoja distinta de acuarela. Esta hoja no es la misma que esta. No sabría decir cuál es mejor, porque yo me acuerdo que cuando compré esta hoja como que creo que tenía bastante algodón, no sé si 30% algodón, no me acuerdo. Pero nada, me terminé acostumbrando, pero no sé si me gusta del todo. Esta me pasa lo mismo, como que no sé si me gusta del todo, pero la verdad que me da bastantes buenos resultados, así que no me quejo. Y nada, practiqué. Acá es donde siento que mejoré, tipo como mi técnica de acuarela. Son una poronga estas prácticas, pero como que aprendí varias cosas. Acá usé fotos que yo saqué. Son lugares donde fui. Estas dos fotos son en el bosque y estas dos en la República de los Niños. Me cuesta llevarme con los colores porque siento que no tengo mucho pigmento. No sé otra vez si es problema de la hoja o yo que no sé manejar el agua. Pero como que si agrego mucha agua medio que se borra, como que no hay mucho color, no sé. Tengo que ver si es cuestión mía o cuestión de que no tengo mucho material. Con esta imagen aprendí un montón, porque aprendí a borrar la acuarela. Tipo, es eso de que le pasás más agua y va levantando la pintura. Esta parte no saben lo oscura que estaba, pero con ponerle más agua e ir borrando el pigmento como que quedó bastante bien. Y nada, aprendí un montón con esto, la verdad. Y el tema de controlar la cantidad de pigmento que uso. No sé si es de pigmento en la acuarela, creo que sí. Porque la verdad que usé lo justo y necesario y no me sobró nada de pintura. Que por eso estoy usando mucho acuarela. Porque con el acrílico, a mí me encanta el acrílico. Pero justamente eso, nunca sé cómo controlar la cantidad de pintura que uso. Y después me mandé a hacer esto más grande, que me encanta, pero tiene errores. Es la Mita Crazy Mita, la Mita loca, con la Mita turbia. O la Mita fea también le decían, pobrecita. Que todo lo pinté en acuarela. Me quedaron muy opacos los colores, no sé por qué, creo que porque mi pincel estaba sucio, la verdad no sé. Pero nada, me gusta. Y la cagué acá en el ojo. Y no sé por qué le hice el pelo tan claro. Tipo, como que no me di cuenta hasta 2 o 3 días después que le había hecho el pelo re claro y no se lo oscurecí. Y dije, nah, qué paja, lo voy a corregir. Y después con pastel me mandé también a hacer una obra más grande, que es esta, donde Mita Turbia tiene otra cara que nada que ver y Mita loca también. Me gustó. Tipo, la verdad que quedaron partes sin cubrir. Parece sin terminar, pero yo ya dije, se termina acá. Pero nada, me gustó bastante animarme a hacer algo tan grande. Estuve peleando un montón igual con esta parte porque no entendía cómo sombrear la ropa, como que no tengo mucha técnica con el pastel. Pero bueno, sí hice lo que se pudo. Y compositivamente como que la obra no me encanta tanto, tipo tiene como mucho horror. Pero me gustó que sobre la marcha hice esto, tipo hice la cara, el cuerpo y después dije, ¿y si le pongo la cara acá a la Mita turbia? Digo, la Mita loca, sí. Y está remarcada algunas partes con lápiz de color porque los bordes como que se veían medio feos. Lo último que hice fue este dibujito, nada que ver, usé lápices de colores. Estos que son Faber-Castell Super Soft y son aptos para hoja negra, por eso están buenísimos estos lápices. Me los regaló mi mamá para mi cumpleaños y son hermosos. Ahora los colores están desordenados, pero vienen ordenados, tipo... Son hermosos, la verdad que los recomiendo. Están re caros, pero son hermosos. Bueno, como decía, el último dibujo que hice fue este, de otra Mita loca, que lo hice porque sí. Porque tenía ganas de pintar con lápices, hace rato no lo usaba. Justo encontré esta hoja que yo la usaba, no sé si en primaria. Bueno, no me acuerdo de haber usado esta hoja en secundaria, por ahí sí, porque si no, no creo que tenga las hojas de primaria todavía. Usé esta hoja como para practicar y me salió esta Mita de una. Le hice las líneas con ese marcador biselado que siempre uso. Me gusta como mezclar los colores con el lápiz, no sé, queda piola. Y no le hice ningún fondo ni nada porque era como una práctica más que nada. Acá están todos los colores que usé y probando qué colores iban a quedar bien. Y acá está así porque menos mal que a veces pienso. Tipo, lo quería pintar con acuarela y después dije,
No sé si esta hoja se la va a bancar, así que lo probé acá al costadito y se re rompió esa hoja, así que la tuve que sacar. Bueno, después hice como un par de prácticas afuera, pero eso no lo muestro porque la verdad no quedó muy lindo. Lo voy a mostrar cuando haga el video de este sketchbook. Igual todavía le falta a este sketchbook para terminarse.